Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Vamos a continuar con el tema de la circunferencia. En este caso vamos a ver sus ángulos notables. Eh, tenemos una clasificación de 6 tipos de ángulos notables. Puede ser ángulo central, ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito, ángulo exterior, ángulo interior exterior y ángulo circunscrito. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el ángulo central. El ángulo central es aquel que se define por tener su vértice en el centro de la circunferencia y estar formado por dos radios. Entonces recordemos, el ángulo central tiene vértice en la circunferencia y está formado por dos radios. Este sería nuestro ángulo central. Entonces, pero ahora, ¿cómo defino yo mi ángulo central? ¿O cómo puedo encontrar su magnitud? La magnitud de mi ángulo central A o B está definida por la magnitud del arco que lo contiene. Es decir, de la magnitud que tenga el arco de la circunferencia AB. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si el arco AB tuviera una magnitud de 50 grados, entonces el ángulo interno o central A o B tendría la magnitud de 50 grados. Entonces, ese es el primero de nuestros ángulos notables a la circunferencia. Ángulo central, vértice en el origen y formado por dos radios. Su magnitud la encontramos con el arco que lo contiene. Ese es el primero de nuestros ángulos. No se preocupen, vayan tomando nota o pueden regresar el video cuantas veces necesiten para tomar nota o que el concepto quede claro. Ahora vamos a ver el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel ángulo que tiene un vértice en algún punto de la circunferencia. Recordemos que toda la línea representa la circunferencia. Todo lo que está dentro de la línea representa el círculo. Entonces, el ángulo inscrito tiene su vértice en un punto de la circunferencia y está formado por dos cuerdas. Recordemos que las cuerdas son segmentos de recta que unen un punto de la circunferencia con otro punto de la circunferencia. Entonces tenemos la cuerda AC y la cuerda AB y entonces este es nuestro ángulo inscrito. Entonces, para el ángulo inscrito BAC, el ángulo inscrito BAC, su magnitud va a ser igual a la longitud del arco que lo contiene sobre 2. Es decir, que a esta magnitud lo que mida la voy a dividir entre 2. Entonces vamos a suponer que el arco BC tuviera una magnitud de 60 grados. Entonces tendríamos aquí entonces que el arco BC mide 60 grados entre 2. Esto me daría 30 grados. Entonces mi ángulo inscrito BAC tendría una magnitud de 30 grados. Entonces recordemos, ángulo inscrito, vértice en un punto de la circunferencia formado por dos cuerdas. ¿Sí? ¿Ok? Ahora continuamos con el siguiente ángulo, que es el semi-inscrito. Entonces, ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es aquel que tiene
su vértice en un punto de la circunferencia, pero está formado por una cuerda y una tangente. Entonces, si es una cuerda, vamos a tener esta primera cuerda y luego una tangente. Recordemos que la tangente es una línea que toca la circunferencia en un solo punto. Entonces, todo esto va a ser nuestro ángulo semi-inscrito. Entonces aquí vamos a llamarle este punto A este punto B y tenemos nuestra tangente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que el ángulo semi-inscrito, vamos a llamarle ángulo que se encuentra en la posición A, va a ser igual al arco que lo contiene, AB, entre 2. Vamos a darle una dimensión a AB. Vamos a suponer que el arco AB es igual a 150 grados. Entonces, si el arco AB es igual a 150 grados, entonces esto sería de la siguiente manera. 150 grados entre 2 sería igual a 75 grados. Entonces, el ángulo semi-inscrito A tendría un valor de 75 grados. Entonces, ya llevamos 3 ángulos. El ángulo central, el ángulo inscrito, el semi-inscrito. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar al siguiente ángulo, que es el ángulo interior. En el ángulo interior tenemos nuestra circunferencia. Y por definición, nuestro ángulo va a tener su vértice en algún punto de la circunferencia. Y es aquel que está formado por 2 cuerdas que se cruzan. Aquí lo importante es definir las cuerdas con las que vamos a trabajar. Si son estas cuerdas, este punto sería mi origen y yo defino este como mi ángulo interno. ¿También puede ser este mi ángulo interno? Sí, acuérdate que por ser opuestos por el vértice, estos ángulos son iguales. Entonces, vamos a llamarle el ángulo interno o el ángulo interno formado por AOB. Este ángulo se define por la suma de las magnitudes de los arcos CD más AB, ¿sí? Entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser igual a la suma de CD más AB. Y todo eso entre 2. Entonces, vamos a suponer que AB, el arco AB, tiene una magnitud de 110 grados y que el arco CD tiene una magnitud de 140 grados. Entonces, el ángulo interior A o B va a ser el igual a la suma de estos dos arcos entre 2. Entonces, A o B es igual a 250 grados entre 2. Entonces, mi ángulo interno A o B es igual a 125 grados. Y así es como tenemos el ángulo interior. Ahora vamos a continuar con el ángulo exterior. El ángulo exterior es aquel que está formado por 2 secantes. Tenemos 2 secantes y este va a ser mi ángulo. Recordemos que las secantes son 2 rectas que tocan a la... una secante es una recta que toca la circunferencia en 2 puntos diferentes, pero que la cruza. ¿Sí? Es diferente a las cuerdas.
Entonces, aquí para definir el ángulo exterior O, vamos a tener que un ángulo exterior O es igual a la diferencia de su arco mayor menos su arco menor entre 2. Es decir, este arco menos este arco. Y todo eso entre 2. Entonces vamos a poner que este arco pequeñito mide 20 grados y que este ángulo más grande mide, vamos a ponerle aquí, 70, 80 grados. ¿Sí? Entonces, si CD, mi ángulo O, es igual a lo que mide CD, que son 80 grados, menos lo que mide AB, que son 20 grados, y todo esto entre 2. Entonces 80 menos 20 son 60 grados entre 2. Esto va a ser igual a 30 grados. Esto es lo que vale mi ángulo exterior. ¿Sí? Ok, vamos a continuar ahora con el último ángulo de nuestra clasificación, que es el ángulo circunscrito. El ángulo circunscrito es aquel que está formado por, su vértice se encuentra en el exterior de la circunferencia, pero ahora en lugar de 2 secantes está formado por 2 tangentes. Recordemos que las tangentes, las rectas tangentes, son rectas que tocan a la circunferencia en un solo punto o en un punto de tangencia. Y este va a ser nuestro ángulo circunscrito. Entonces, ¿cómo definimos al ángulo circunscrito O? Este ángulo lo vamos a definir también por una diferencia de arcos. Nada más que vamos a dividir, uno va a ser el arco mayor y otro va a ser el arco menor. Entonces, este va a estar definido por lo que valga el arco mayor AB menos lo que valga el arco menor BA. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, vamos a suponer que el arco mayor mide, vamos a suponer que AB mide 230 grados. Aquí es muy importante, la suma de los dos, recuerda que es todo el círculo cerrado, entonces la suma de los dos debe de darte 360 grados. Entonces este va a medir 130 grados. Y así se cumple que 130 más 230 nos da 360. Entonces lo que vamos a tener es que AB, que mide 230, menos el arco mayor, que mide 130, va a ser lo que mida el ángulo circunscrito. Todo eso sobre 2. Entonces 230 menos 130 es igual a 100 grados entre 2. Entonces mi ángulo sería igual a 50 grados. Y así es como concluimos esta introducción a lo que son los ángulos notables.